Parte 2 de la sesión 31. Vamos a hablar de la homosexualidad, el desarrollo sexual y la sexualidad en general. Empecemos. En el video pasado estuvimos hablando de lo que era explícitamente la transferencia de energía sexual y un poco de sexualidad en otros términos. En esta parte segunda vamos a hablar de lo que es la homosexualidad, lo cual es un tema algo controversial por la interpretación que se le ha dado al material de Ra. Si ustedes se dan cuenta, el material de Ra tiene mucha información que es difícil de entender, y esta parte tiende a ser, por supuesto, como es todo lo sensible, tiende a ser también controversial. Muchas personas tienden a tener una interpretación quizá del lado negativo o de una manera que se sienten despreciados por lo que es el comentario de Ra o lo que explica. Todo eso vamos a verlo de alguna manera como normalmente lo interpretan, como otras personas lo interpretan y luego como yo lo interpreto. Esto es una buena manera para decir que lo que yo interpreto no es en lo absoluto la interpretación final, mucho menos la verdad real. La verdad. La única verdad que existe es la tuya, la que vas creando y la que vas cambiando a todo momento. Por eso mi contribución, como siempre, es la de dar algún tipo de plataforma por la cual ustedes puedan tomar todas sus concepciones de lo que creen de la realidad y crear su propio rompecabezas, su propia maqueta o su propia construcción de Lego, piezas de Lego, como quieran. Entonces, en este aspecto vamos a hablar de lo que es la sexualidad, lo cual es un tema que de por sí ya es un poco controversial y es un poco también tabú, es misterioso, es privado, es secreto y hay muchos temas alrededor de eso y que pocas personas quieren hablar, digamos que con soltura y sin muchas preocupaciones de lo que pueda pensar o decir la gente y bueno, qué sé yo. Entonces es importante mencionar esa parte porque todo lo que es la parte que la sección del material de Ra en cuanto a la homosexualidad tiene varios aspectos y vamos a ir explorando esos aspectos como yo los voy sacando para que vean la complejidad del tema que estamos hablando y lo difícil que es tratar de entender de por sí algo que es muy diverso en los tipos de explicación que se pueden dar de lo que es la homosexualidad como tal. Y me interesa dar ciertos ángulos en cuanto a esto porque hay una información que pudiera ser tergiversada de varias maneras y hay otras que pueden ser reforzadas para poder darle una visión un poco más general y a lo que yo llamo realidad absoluta, que es ahí de nuevo, o sea, no es por yo querer expresar que esa es la realidad absoluta, pero que es la realidad o la matrix, el fundamento o la raíz de todo, así como decir la infinidad inteligente, tal cual aquí podemos sacar algo similar en cuanto a la realidad absoluta de lo que es esta densidad de conciencia. Entonces, con eso creo que tenemos una buena introducción. No sé si me olvida algo. Tengo un bono preparado para cuando finemos la parte de la homosexualidad, algo, al menos la parte más directa de las preguntas que se hicieron, y cuando lleguemos ahí se los voy a decir o se los voy a mostrar, que es algo adicional que puede ayudar también a discernir lo que es todos estos conceptos y en buena medida la interpretación que yo le voy a dar. Así que recuerden que en la sesión pasada veníamos hablando exclusivamente de transferencia de energía sexual. Eso tiene algo muy importante que jugar aquí porque es parte de la interpretación que yo veo de lo que Ra quiso decir, o al menos uno de los puntos que quiso mencionar. Y bueno, sin más ni más, tenemos todo eso, introducción, prefacio. Arrancamos ya con la pregunta 31.8 de Don, que dice: parece que tenemos un aumento de entidades que encarnan en la actualidad con orientación homosexual. ¿Podrías explicar ampliamente ese concepto? Ra le dice:
Las entidades de esa condición experimentan una gran distorsión al haber tenido numerosas encarnaciones en las que han sido biológicamente masculinas y biológicamente femeninas. Esto no sugeriría lo que llamas homosexualidad en una fase activa, si no fuera por la difícil condición vibratoria de tu esfera planetaria. Ok, vamos a expandir esto un poco más en la siguiente pregunta, si mal no recuerdo, de Don, donde hablan de, primero, vamos a ir sacando poco a poco lo que dicen. Las entidades de esta condición, lo llaman una condición, simplemente ven como aquí la semántica puede jugar un papel muy importante en el cómo se define lo que es el término homosexual. Y semántica siendo esa parte de nuestro vocabulario que tiende a darle significado a las palabras o darle una connotación específica a la palabra. Entonces, esta condición se refieren a la persona con orientación homosexual, lo cual es un término bastante vago para definir a alguien. Y definición es una palabra que vamos a sacar para la mini conclusión. Las entidades de esta condición experimentan una gran distorsión al haber tenido numerosas encarnaciones. ¿Okay? Hay una gran distorsión aquí por las diferentes encarnaciones que han tenido biológicamente en el pasado, obvio. Entonces, de nuevo, el porcentaje se los voy a dar dentro de un rato, que Ra lo menciona. Y lo que están diciendo es que dependiendo de las encarnaciones pasadas, si fuiste más hombre o mujer, vas a tener una inclinación, digamos, mental hacia eso. Dicen, esto no sugeriría lo que llamas homosexualidad en una fase activa, en pocas palabras, no causaría o no causaría la reacción homosexual o expresión homosexual de alguien en una fase activa si no fuera por la difícil condición vibratoria de nuestra esfera planetaria. Y aquí, desde un principio, estamos arrancando con lo que es la parte más confusa y la parte más difícil de poder desenmarañar, que es la influencia de la condición vibratoria de nuestro planeta en la actualidad, lo cual de por sí, como vamos a explorar con Ra hasta cierto punto, es muy complejo. Y voy a tratar de expandir en eso porque es importantísimo saber que eso es realmente lo que está causando hasta cierto punto, esta falta de comprensión, diría yo, que es la inclinación sexual como tal, no nada más homosexualidad. Por eso es que no me gusta el término como tal, porque es muy, muy reducido y aparte es muy amplio también en las distintas interpretaciones que tiene. Cada quien tiene una interpretación distinta de qué es ser homosexual. O sea, ustedes mismos lo pueden haber experimentado con las distintas definiciones que existen. Así que el resto de la pregunta vamos a leerla, donde Ra dice: existe lo que puedes llamar una gran transgresión áurica en las zonas urbanas con gran densidad de población de tus países más poblados. ¿Cómo llamas a esas partes de tu superficie planetaria? Esas condiciones dan lugar a la confusión. Bien, ahora estamos hablando de lo que es las ciudades, ¿okay? Las zonas urbanas. ¿Por qué? No es lo mismo, si ustedes han vivido en una ciudad, estar en lo que es un ambiente cargado de estrés, de neurosis, de rapidez, de velocidad, de intercambio tan grande en un lugar que está tan sobrepoblado. Hay mucha mezcla, hay poca identificación el uno con el otro. Cada quien está por sí mismo. Y hacía referencia en otro video de lo que es la condición de vida en una ciudad y la condición de vida en un lugar rural. Hay unos experimentos que se han hecho siempre, unas pruebas simplemente donde ponen a alguien en una ciudad con necesidad de salud. Ponen un actor que está pretendiendo que necesita ir al hospital o se siente mal o se está desmayando. Y la reacción de la gente es de ignorar y obviar a la persona. Hay una reacción muy fuerte de lo que es lo que Ra obviamente ve como, bueno, o sea, no hay una interacción de servicio a otro, hay muy poca, hay una desvirtuación en este caso de lo que es la naturaleza humana. Y esto pasa obviamente en las ciudades por la neurosis que la gente carga y la visión que tiene. En un
lugar rural, la primera persona que te ve se detiene y te dice, hey, ¿qué pasó? ¿Necesitas ayuda? Normalmente. También en una ciudad, me pareció curioso mencionarlo. Por supuesto, fue un experimento hecho aquí en los Estados Unidos, donde hay más racismo que en cualquier otro lado, potencialmente. O al menos la percepción del racismo como tal. No es tanto, la gente no es racista. Pero ahí nos estamos yendo por otro punto. Y el experimento fue utilizar el estereotipo femenino que no se consigue en la vida real, pero que atrae mucho al hombre, digamos, común. De la mujer voluptuosa, joven, muy femenina y con necesidad. Entonces la necesidad era que quería que la ayudaran a romper una cadena de una bicicleta que estaba atada a un poste. Y dijo que era de ella, que necesitaba ayuda. Y por supuesto les llovían los hombres a querer ayudar. Hombres, por supuesto. Y ese fue el experimento en la ciudad. Sin embargo, pusieron a otra persona en el mismo experimento, pero este era un hombre de color negro y que tenía una apariencia, digamos, mucho más callejera. Y la reacción, por supuesto, es que todo el mundo lo ignoró. Todo el mundo pensaba que se quería robar la bicicleta. Entonces, esto representa, más que nada, es la inclinación mental que tienen las personas hacia las otras personas. Y bueno, aquí estamos hablando de esto mismo, o sea, la dirección que hay en las ciudades en cuanto a otras personas, a otros yo. Y esto lo vamos a expandir mucho más ahorita, pero eso es lo que se están refiriendo con que la transgresión transgresión áurica en las zonas urbanas, por la sobrepoblación y por supuesto que hay muchos otros elementos en la que existe como una especie de laceración al aura humana. Si se dan cuenta, cada quien está en un estado de compresión muy grande en su aura por todo lo que es la situación urbana. Entonces, esto genera lo que esto es genera lo que genera la confusión. La confusión la vamos a hablar ahorita en mejores términos. Así que la siguiente pregunta de Don dice: ¿por qué la densidad de la población crea esa confusión? Y Ra explica: el impulso reproductor sexual tiene como objetivo no solamente la simple función reproductora, sino también especialmente el deseo de servir al prójimo que despierta mediante esta actividad. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de la dirección, y es importante recordar, como dije al principio, que veníamos hablando en esta misma sesión, a pesar de que haya sido el video pasado, veníamos hablando de la transferencia de energía sexual. La transferencia de energía sexual, importante recordar que es únicamente viable o posible a través de dos personas de géneros opuestos: biológico, hombre masculino biológico y femenino biológico. Es la única manera de que exista esta transferencia de energía sexual. Entonces, hablando ahora de eso, dicen el impulso reproductor sexual. Importante saber cada una de las palabras que están diciendo. El impulso reproductor sexual tiene como objetivo no solamente la simple función reproductora, o sea, el impulso de no querer tener relaciones sexuales, no tiene simplemente la función reproductora, sino también el deseo de servir al prójimo que despierta mediante esa actividad. Pudieran interpretar aquí que, y esto es de nuevo, hay una interpretación de esto que es muy bonita y la voy a compartir con ustedes, pero yo no me suscribo a eso porque tiende a dejar a un lado otro factor que es para mí el que está permeando lo que es realmente todo esto. ¿Okay? Pero esa interpretación, y voy a crear paralelos en cuanto a esto, pudiera decir entonces que el deseo de servir al prójimo despierta mediante esta actividad. En pocas palabras, los homosexuales tienen también esa tendencia, lo cual es cierto, si tienen esa tendencia a servir al prójimo. Esa es otra mala interpretación que se puede tener de este material en cuanto a la homosexualidad. Pero, en mi opinión, lo que aquí están diciendo es que esta función reproductora, ¿okay? La función reproductora, para eso necesitas biológico, o sea, no pueden ser homosexuales, en pocas palabras. El deseo de servir al prójimo se despierta mediante esta actividad. Gracias a este despertar de la actividad
sexual se genera la posibilidad de ser de servicio a otros en este sentido particular. Entonces ya estamos hablando de función reproductora a través, obviamente, de la energía sexual y el servicio al prójimo. Entonces, ahora Ra dice, en una situación de superpoblación en la que cada complejo mente, cuerpo, espíritu se encuentra bajo el bombardeo constante de otros semejantes, es comprensible que los que son especialmente sensibles no sientan el deseo de servirle. Esto también incrementaría la probabilidad de una falta de deseo o un bloqueo de la energía reproductora del rayo rojo. Una vez más, hay que mantener siempre como título grande, estamos hablando de la función reproductora. Y una vez más, la función reproductora es únicamente posible en la realidad que vivimos entre un hombre y una mujer. Biológico, no entre homosexuales. Entonces Ra se está refiriendo y sigue dando pautas de lo que es la parte reproductora. O sea, están hablando más que nada de la posibilidad de reproducirse, lo cual no es posible a través de una orientación homosexual en la que hay una preferencia únicamente por el género similar o semejante. Entonces, cuando dicen que en una situación de superpoblación en las ciudades, esa fue la pregunta que Don estaba preguntando, en la que cada complemento de cuerpo se la pasa bombardeado constantemente por otros semejantes, otras personas, es comprensible que los que son especialmente sensibles no sientan el deseo. En inglés dijeron, y por eso es que se presta más confusión todavía, no el deseo de servirle, sino el deseo de ser de servicio a otro, lo cual pudiera generar la pregunta, bueno, entonces ser homosexual quiere decir que uno no tiene el deseo de servir a otras personas, soy servicio al yo. No, nada de eso. Se están refiriendo el deseo de servir a otras personas a través del sistema reproductor. En pocas palabras, uno quiere tener no quieres tener hijos de esta manera, o no quieres servir de la manera como estamos. No, piensa que en el video pasado dije que uno de los temores más grandes que tenemos nosotros en nuestro apareamiento sexual o la exploración sexual es la posibilidad de que vayas a quedar embarazada o vaya a quedar embarazada la pareja. En realidad queda embarazada la pareja. Una persona consciente, pues digamos. No estamos hablando de aquellos padres que no tienen ni la menor intención de querer criar un hijo. Pero en nuestra sociedad ahorita hay una mayor preponderancia que los hombres quieran tener responsabilidad sobre lo que están haciendo. De todas maneras, tomando eso en consideración, ese temor que tenemos también se representa así. Uno no quiere servir de esa manera porque está bombardeado por la influencia de los demás. Y también, bueno, la influencia económica y todo lo que ya hablamos. Pero, en cualquier caso, seguimos hablando de eso, de sentir el deseo de servir a otros en ese sentido del aparato reproductor. También dicen, esto también incrementaría la probabilidad de una falta de deseo o un bloqueo de la energía reproductora del rayo rojo. O sea, en pocas palabras, no querer utilizar el rayo rojo como transferencia básica de energía sexual, que es la fertilización. Simple. Entonces, seguimos hablando en esa función como tal. Ahora, pasamos a la otra parte. Ra dice, esta misma entidad, en un ambiente menos poblado y por el estímulo de sentir la soledad en su entorno, tendría un deseo mucho más intenso de buscar a alguien a quien pudiera servir, regularizando así la función sexual reproductora. Ajá, entonces estamos hablando, si ustedes piensan que la homosexualidad, lo cual es bastante válido, no estoy diciendo que no, yo no soy quien para saberlo, yo creo que nadie realmente lo puede saber con exactitud, porque de nuevo, el término homosexual, y esto lo voy a decir mucho más, lo voy a enfatizar más en un momento, es muy vago para definir a alguien. No define a la persona. Así como el venezolano no me define a mí, a pesar de que tenga el acento, a pesar de que haya vivido allá, pero no nací allá. Entonces, soy venezolano, no. Hay tantos términos, dependiendo de cómo quieras tú identificar a alguien. Y la semántica sigue siendo un problema. Entonces, la homosexualidad como tal tiene un peso quizá innecesario, porque no ayuda a definir absolutamente nada en la persona. Entonces dicen que esta misma entidad, la entidad que puede ser sensible a no querer aparearse para tener un hijo,
en un ambiente distinto, menos poblado, puedes sentir el estímulo mucho más grande de querer ser parte. Y esto es de nuevo por la soledad. Fíjense que en la ciudad existe la sobrepoblación. Y eso hace que cada quien quiera estar en su propia burbuja. Nadie quiere estar lidiando con nadie. He vivido en ciudades más de lo que me ha interesado en realidad. Y por eso ahorita me retiré el bosque. Entonces, en esas ciudades uno siente la presión constante de uno querer estar solo, porque hay tanta gente alrededor tuyo que el momento de paz y tranquilidad es cuando estás solo. Entonces, eso también ayuda a buscar una inclinación de no querer utilizar tu aparato reproductor en ese sentido. Siendo una persona sensible, tiende mayor inclinación a de repente la homosexualidad, como Ra lo define en ese sentido. Entonces, la misma, y vamos a hablar de definición de homosexualidad ahorita. Es más, definición. Dicen, esta misma entidad entonces es un ambiente menos poblado. Obviamente, cuando estás en un ambiente menos poblado, te sientes más libre, sientes como más necesidad de querer interactuar con otras personas y así tengas una tendencia homosexual. Yo he conocido homosexuales que han deseado tener sus hijos y lo han tenido. Algunos adoptan, por supuesto, pero otros han querido tener relaciones con una persona que tenga consentimiento, o una mujer, en este caso el hombre homosexual, desea tener un hijo y tiene consentimiento con alguien que en esencia le permite tener un hijo, y es completamente válido. Hay tantas maneras de uno poder jugar con nuestra sexualidad y con lo que nosotros somos y el servicio a otros, que es lo que realmente importa, que fuera de todas las constricciones sociales esto sucede. Pero hay una inclinación más grande en lugares rurales, por así decir. Tendría un deseo más intenso para buscar a alguien, así regularizando la función sexual reproductora, porque ellos no dicen que está mal que tú no quieras utilizar tu aparato reproductor. Los monjes lo hacen y nosotros los vemos de la misma manera como la sociedad puede hablar de los homosexuales. Obviamente no. Bueno, no quiero hablar de los sacerdotes, es mucho más controversial que pero también, o sea, digamos que los sacerdotes reales o chamanes o quieran, o sea, cualquier persona súper espiritual que no desea tener ningún contacto físico o sexual para reproducirse, pudiera estar metido en esto. Hay tanta variedad de todo lo que implica uno no querer utilizar la función reproductora. Pero en este caso, la persona que normalmente vino con esa intención o con esa posibilidad pudiera regularizarla. No es necesario. No es que todo el mundo vino aquí a reproducirse. Hay personas heterosexuales que deciden no tener hijos. Y está completamente bien, es válido. Entonces hay mucho que seguir sacando de aquí, pero pueden ver la complejidad de cómo se va desenmarañando todo esto para no simplemente hablar de homosexualidad como tal. Pero Don continúa y dice, aproximadamente cuántas encarnaciones previas como mujer habría tenido una entidad masculina para experimentar una fuerte orientación homosexual en esta encarnación. Ral explica, si una entidad hubiera tenido aproximadamente el 65% de sus encarnaciones en el complejo corporal sexual biológico de polaridad opuesta a la de su complejo corporal actual, es vulnerable al exceso de tus zonas urbanas. Podría llegar a desarrollar la naturaleza que denominas homosexual. Ok, ahora sí tenemos el número, que es el 65%. De nuevo, es una tendencia. ¿Okay? Esta es una inclinación que no depende del ambiente externo. Depende de las encarnaciones pasadas. Dependiendo de cuántas encarnaciones tú hayas tenido. Y aquí pudiéramos incluso, quizás, esto es especulación mía, ya que estamos hablando de porcentajes, ver qué tan naturalmente femenino o varonil puede ser una entidad dependiendo de sus encarnaciones pasadas. Aunque aquí no lo mencionan directamente, como estábamos hablando en el video pasado, de la polarización masculino-femenino, esa manifestación pudiera estar relacionada también al porcentaje en el que se ha manifestado esta entidad, porque la entidad obviamente no tiene sexo. Eso es algo que identificamos aquí, una polarización ilusoria de por sí, pero en su base de datos de alma, como yo lo llamo, tiene esas inclinaciones y tiene más
una preponderancia a a expresar más esas cualidades masculinas o femeninas. Entonces, en este caso, si 65% de las encarnaciones o más han sido femeninas, un hombre puede tener esa inclinación a ser más homosexual. O una mujer, 65% de las encarnaciones pasadas como hombre, entonces tiene la inclinación a ser más lesbiana o homosexual, gay. Y bueno, aquí soy yo, paréntesis, yo diciendo que quizás si la persona es muy, muy, muy femenina, es porque ha tenido un 65-70% más de femenino. Igual un hombre muy varonil puede tener, y naturalmente varonil, entramos en lo... Y también lo femenino, porque hay muchas mujeres que intentan ser muy femeninas y no lo son. Así como hay muchos hombres que intentan ser muy masculinos y en realidad no lo son. Son muy suavecitos por dentro. Pero pretenden. Entonces, el genuino, ¿verdad? Varón y femenino, entonces en este caso pudiera estar relacionado a este porcentaje. Especulación. Entonces, ya nos dieron ese porcentaje. Dependiendo de esto, complejo actual es vulnerable al exceso de tus zonas urbanas. Entonces, ya existe una inclinación, existe una propensidad a que ocurra la inclinación homosexual como nosotros la conocemos. Una vez más, definiciones. ¿Qué es ser homosexual? Ra continúa y dice: cabe resaltar en este momento que aunque es mucho más difícil en este tipo de asociación, es posible que una entidad sea de gran servicio a otra en la fidelidad y el amor sincero del rayo verde de naturaleza no sexual, ajustando o disminuyendo así las distorsiones de su impedimento sexual. Y aquí es donde vamos a hacer una gran pausa, porque una vez más, si se dan cuenta, cuando dicen el impedimento sexual, esa última frase puede pegarle a muchas personas. El impedimento sexual. Si soy homosexual tengo un impedimento sexual. Se refieren al rayo rojo de transferencia. Transferencia de energía sexual a través del rayo rojo. Es un impedimento sexual. Si tú no tienes una inclinación por tener una relación sexual con el género opuesto, no tienes la posibilidad de tener un bebé. Es simple. La naturaleza es nuestra polaridad. Es como diseñamos este universo. No es culpa de nadie. No es nada. Simplemente es como es. ¿Ok? Entonces, una persona que tenga ese impedimento sexual es simplemente que no va a tener esa posibilidad de desarrollar y también de experimentar lo que es la transferencia de energía sexual. Porque esto... y hay muchas personas que salen al rescate aquí a decir que sí, de repente es posible, pero no sé. Tampoco tomen a Ra en serio. Hay personas que han dicho que Ra se equivocó aquí, incluyendo Carla lo dijo. Así que no tomen tampoco lo que yo digo como dije al principio, como que si fuera cierto. Pero si queremos interpretarlo como ellos lo dijeron, y hay que ver si uno realmente está eligiendo lo que le conviene a uno para uno sentirse mejor. Y eso de verdad es algo muy sincero que uno puede hacer consigo mismo. Y decir, ok, estoy interpretando esto porque me conviene interpretar que la cosecha va a ser ahorita y va a venir el flash solar y yo me salvé ya. Ok, pero sé sincero contigo. En este caso estamos hablando del impedimento sexual en cuanto a la transferencia de energía sexual, empezando por el más básico, que es la reproducción o la traída al mundo de un bebé. Entonces dicen, cabe resaltar en este momento que aunque es mucho más difícil en este tipo de asociación, es posible que una entidad sea de gran servicio a otra en fidelidad y el amor sincero del rayo verde. O sea, se puede hacer una transferencia de energía verde, más no sexual, como ellos dicen, pero se puede hacer como con cualquier otra persona. Yo no tengo por qué tener una relación sexual con otra persona como para amarla y poder transferirle ese amor. Lo puedo hacer. De hecho, lo hago con mi familia, con mi hijo, con mi papá, con quien sea. Eso es una transferencia de amor. Cuando uno siente ese abrazo, si algunos de ustedes han visto mis abrazos o han sentido mis abrazos, saben que existe ese deseo de uno querer sentir a la otra persona y decir, eres tú. Y eso es simplemente una pequeña expresión, el abrazo. Pero de otras maneras, o sea, de la manera como uno trata a otros y como convives con esas personas. Entonces, por supuesto, como cualquier otro, el homosexual también tiene, y sobre todo por algo que vamos a explorar ahorita, es la intensidad de la relación que existe, ¿no?
Entonces, aquí llegamos a lo que es el final de lo que fueron las preguntas concretas de la homosexualidad en el material de Ra hasta este punto. Quiero dar una pequeña mini conclusión a todo esto. O vamos a tratar de encajar todo. Porque una de las cosas que a mí me pega, me afecta, es la idea de querer crear etiquetas. Y a mí particularmente, ¿ok? Ojo, esto no es interpretación del material de Ra, soy yo hablando. Voy a decir que a mí, sinceramente, me incomoda tanta etiqueta. Y en la definición sexual, incluso los heterosexuales, hay palabras que yo todavía no me termino de grabar, porque hay una multiplicidad de términos que se utilizan para definir a una persona dependiendo de su orientación sexual y sus preferencias. Se pueden meter por internet y pueden revisar la larga lista. Hay un acrónimo de creo que más de 10 letras que definen que una persona es lesbiana, es gay, de esto, lo otro. O sea, se me olvida, es verdad. Y ok, está bien, no estoy diciendo que no está bien. Yo nunca digo que algo está mal o está bien en realidad. Sino a mí personalmente me parece que puede generar mucho más confusión dentro de lo que ya existe en la persona. La persona que está buscando definirse sexualmente. Lo cual es algo completamente distinto. Ahí vienen que nadie se puede definir sexualmente como tú te defines. Nadie. Así te gusten los hombres y a los demás les gusten los hombres también. Todo el mundo tiene una definición sexual completamente. Entonces querer poner una etiqueta es querer agrupar a las personas. ¿Y qué está haciendo eso? Separándonos. Una vez más, el sistema nos quiere separar en grupos porque, bueno, ustedes son estos, nosotros somos aquellos y eventualmente podemos tener algún tipo de relación, pero no somos lo mismo y pueden ver el problema que existe. Y el homosexual como tal también es definido dentro de un contexto social, lo cual la persona cuando siente algún tipo de deseo sexual, que todos, ¿ok? Que lo puedo decir con toda realidad, incluso la persona, el hombre, que es el más sensible a esto, todo hombre ha tenido algún tipo de pensamiento homosexual. Quizá no al punto de fantasear sexualmente con la otra persona, pero el simple hecho de pensar, el simple hecho de generar, pues si yo te digo, no pienses en un elefante rosado, ya lo pensaste. Todo el mundo está expuesto a la posibilidad, ya sea voluntaria o involuntaria, que otra persona le diga, y ha experimentado eso. Entonces, todo el mundo ha tenido ese tipo de pensamiento o posibilidad. Como cuando agarramos un cuchillo en la cocina y a todo el mundo creo que lo ha pasado, al menos de repente soy el único subconscientemente psicópata. No, yo creo que mucha gente, porque te lo he preguntado bastante, porque si no me estoy hablando loco, uno siempre tiene algún tipo de pensamiento negativo, o sea, como que lo que puedo hacer con este cuchillo a otra persona. O si ves a alguien en el borde de un edificio, o sea, todas estas... Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que somos asesinos? No sé, dependiendo de la definición. Que un hombre tenga un pensamiento sexual, sobre todo de adolescente, que es cuando estamos explorando este tipo de pensamientos, ¿quiere decir que eres homosexual? No lo sé. O una mujer también, que tenga pensamientos sexuales con otra. Entonces, ¿qué define el homosexual? Aquel que está exclusivamente en una relación con otro del mismo género, o que ha explorado. Entonces, ¿qué pasaría con aquellos que... Y yo he tenido una amiga que fue lesbiana desde adolescencia y de adulta decidió se dio cuenta a través de un trabajo espiritual profundo que todo había sido por una influencia muy fuerte en su familia en desprecio a los hombres. Fascinante el cambio. No quiero decir que es que todos los homosexuales necesitan hacer un cambio o pueden hacer un cambio. Pero es que, una vez más, ¿quién es el homosexual aquí? ¿Ella era homosexual? ¿Lo era o no? Es una buena pregunta. La definición de lo que es un homosexual sigue siendo un problema en nuestra sociedad porque queremos etiquetarlo. Y hay una multiplicidad de posibilidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, el hecho de que haya tenido relaciones sexuales con otro del mismo género. Ok, si lo hizo por curiosidad. O si quiere explorarlo por un tiempo, pero ha estado reprimido por la sociedad y al final lo hace y en una semana se aburre. O no, lo hace por toda su vida. O sea, ¿qué define el homosexual como tal? O sea, es bien difícil. Y sé que quizás en los comentarios ustedes me van a dejar 10.000 definiciones y todo eso
al final no importa. Porque no hay manera de identificar nada. No hay manera de identificarte tú, y esa es lo que yo digo, la realidad absoluta. La realidad absoluta es que no hay ningún tipo de realidad definida, conceptualizada. Y eso es, no se puede argumentar de ninguna otra manera. Es la realidad. Porque nuestra realidad no está hecha sino de percepciones de patrones específicos que nosotros identificamos y decimos, bueno, eso es un pájaro, por los patrones que exhibe. Hasta que encontramos el ornitorrinco y dijimos, no sabemos qué es. Porque es un patrón que nunca habíamos visto. Entonces, somos nosotros que queremos tildar y queremos conceptualizar todo, pero no es así. Ahora, para darle un poco más de validez a lo que es la identificación sexual, incluso entre todo lo que dijo Ra, y la homosexualidad como tal, quiero compartir un par de notas que tuve aquí para que vean lo que es la complejidad de lo que es una persona en su orientación sexual, y que definiría entonces si es o no es homosexual y qué tiene que ver. Primero, hablamos de magnetismo. El magnetismo de la atracción que existe polarizada entre dos individuos, ¿okay? Por su promedio o su rango de energía masculina, femenina, femenina, masculina. Y esa atracción es algo que juega un papel para definir a la persona. ¿Qué tipo de atracción tienes tú? Entonces, un hombre que le gusten las mujeres masculinas, ¿tiene alguna tendencia homosexual? Depende a quién le pregunte. ¿Ves? Ok, seguimos entonces a la polarización biológica, lo cual es básicamente la representación biológica que somos aquí. ¿Eres mujer, hombre? Ni siquiera cómo te identificas, no llegamos a eso todavía. Esa polarización biológica es lo que te dice que eres. Y algo que uno tiene que, a juro porque sí, es aceptar el cuerpo que tiene. Hay muchos gays, muchos homosexuales que se sienten que odian su cuerpo. ¿Okay? Y de nuevo, o sea, no hay nada malo en eso. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Para mí, las personas que se suicidan, y esto es otra vez muy controversial, estoy aprovechando que el video es bastante controversial, es su decisión. Quisieron terminar su vida. Uno no es quien para juzgar, estoy hablando de juzgar, no para intervenir. Si tienes a alguien que está en un proceso de suicidio, es tu servicio o es tu decisión ser de servicio para ayudarlo o ayudarla, depende. Y es un buen servicio y yo me anoto obviamente. Pero el juicio de uno decir se suicidó, cometió un error, no, lo hizo porque lo quiso hacer, eso no es juicio de nosotros. No tenemos ni idea de lo que está pasando ahí. Entonces, hay muchos homosexuales que odian su cuerpo porque se sienten que no están en donde ellos deberían estar. ¿Qué está pasando ahí? Hay una falta de reconocimiento y de aceptación. El primer paso de conocerte y aceptarte, segundo paso, conocerte y aceptarte, aceptar tu cuerpo, es una función natural y necesaria para el buscador poder continuar en su búsqueda, en su camino. Aceptar su cuerpo, aceptar quién es. No importa si eres homosexual, acepta tu cuerpo. Tienes un cuerpo femenino, biológico, bien, úsalo, disfrútalo. Masculino, disfrútalo. ¿Ok? Acéptalo. Y eso falta en la polarización biológica. Entonces, tenemos otro factor ahí que jugar también. Cómo se siente la persona en el cuerpo. Después tenemos la polarización mental, lo cual es, de nuevo, la inclinación que tengan masculina o femenina, de qué atraen más, y nuevo, o sea, juega junto con la atracción magnética, pero es parte de eso. Y ahí hay un papel importante que busca, que encuentra dentro de esa polarización mental, en combinación con la biológica, como para definir qué tipo de atracción va a tener. Y después tenemos las inclinaciones sexuales, lo cual no tiene nada que ver con el magnetismo, porque podemos tener atracciones sexuales de tipos que son curiosas, simplemente por querer experimentar, como la masturbación lo es, que no es más que una exploración curiosa. También tenemos la inclinación sexual de querer, si soy un hombre, quiero explorar a una mujer, y si soy hombre, también quiero explorar a otro hombre, dependiendo. Todas estas variaciones juegan para poder definir, o ni siquiera definir, no quiero utilizar la palabra definir, pero para poder armar
la entidad única que representamos cada uno de nosotros. Y por supuesto, ahora viene la identidad social, lo que nos dice que somos, no somos. Y eres gay o no eres gay, y eres homosexual o bisexual, o tienes tendencias o lo otro. Todas esas etiquetas que nos dicen por afuera, queremos nosotros sentirnos, bueno, pero si me dicen eso, entonces yo tengo esta inclinación de querer jugar con así y lo otro. O sea, ya uno se siente con la presión social de que debe ser así. Y al final, todo esto es una vez más reduccionismo. Reduccionismo de querer decir, soy esto, soy lo otro, sentir orgullo, lo cual es completamente a juicio de cada quien, pero sentir un orgullo de ser. Es como decir, y siempre lo he dicho, o sea, si te sientes muy orgulloso de quién eres, está bien. Pero yo no veo ningún orgullo en ser patriota, en ser espiritual, sobre todo. O sea, derrota el propósito. En ser de color o blanco o hispano. Somos hispanos, latinoamericanos. El orgullo de ser venezolano, colombiano, mexicano, argentino, chileno, peruano, no importa. Me parece curioso que, hablando de orgullo, los alemanes son los que menos orgullo nacional tienen, precisamente por Hitler. Pero exhiben una personalidad tan hermosa en cuanto a cómo definen a otras nacionalidades, que es increíble, por no tener orgullo. Entonces eso no quiere decir que tú no quieras a tu país y tú no quieras a tu ambiente. Es ese orgullo adicional. Y lo mismo el orgullo de ser homosexual, o de ser masculino, o de ser muy femenina. O sea, ¿por qué un orgullo? O sea, está bien que lo sea, pero ensalzarte más en eso lo que hace es separarte cada vez más de los demás. Y de nuevo, ese es mi punto. Mi punto es, y mi búsqueda en todo esto es siempre, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos separa? Y aquellas cosas que nos separan, para mí, simplemente no tienen cabida en mi filosofía. O al menos como yo percibo el mundo. Para otros está bien. Hay muchos demás, muchísimos. Pueden ver, simplemente prenden la televisión o abran el primer medio social que quieran encontrar y van a encontrar separación. En ese caso, chévere. Si les gusta la separación, hay un camino que se llama el negativo, donde se van a polarizar muy bien debido a la inclinación de orientación negativa. Ok, creo que ya deambulé bastante en esto. No había más nada que decir, sino el hecho de que la identidad, sí. O sea, que esto en realidad, la realidad no es sino puros patrones, frecuencias, vibraciones. Y nosotros sentimos esas vibraciones. Entonces, bueno, ya creo que ya expliqué bastante. Ahora vamos a entrar al bono que le tengo, que fue una canalización que se hizo en 1976 por el mismo grupo de Don y Carla, pero con un grupo de meditación más grande. Y estas son las meditaciones que ustedes conocen como Quo, Hatton, Latui. Y Hatton fue el que habló de la homosexualidad porque se le preguntó directamente. Y ahora, sabiendo todo lo que sabemos, vamos a entrar en esa parte de nuevo. Una canalización específica de 1966, el 18 de julio, donde el interrogador, no creo que haya sido Don en este caso, pero pudo haber sido, dice: ¿cuál es la función de la homosexualidad? Y este es Hatton diciendo: es una dificultad de tu lenguaje que nos cuesta superar, ya que la homosexualidad no se entiende como un tipo de sexualidad, sino que se considera en su idioma, o en tu idioma, un tipo de palabra emocionalmente fuerte. Lo mismo que he estado diciendo yo. La palabra homosexualidad no es ni siquiera un tipo de sexualidad. No es algo que uno pueda decir, es una sexualidad, no. La palabra como tal tiene una carga muy fuerte emocional, por lo que nosotros identificamos a lo que es una persona homosexual. Una vez más, es como querer decirle a una persona: eres negro, eres blanco, eres marrón. Hasta que no los digan, o sea, nosotros no lo notamos. Es como que empecemos a decir de la nada absoluta: hey, tú eres pestaña larga. Y bueno, estoy seguro que hay gente o culturas donde son muy cortas, qué sé yo. Pero entonces ahora empieza a crear una especie de neurosis, o creas: ay, mis pestañas ahora son cortas, que deberían ser largas, o son X. O sea, cualquier división que nosotros creamos, no estamos conscientes hasta que nos lo dicen. Y en este caso es lo mismo. Y la homosexualidad le hemos creado tanta carga por lo que ha sido nuestro pasado, ¿okay? Que es importante mencionar que no sabemos qué es en realidad y cómo definirlo. El que tenga una definición
simplemente está sujeto a sentirse ofendido cuando esa definición no sea respetada de alguna manera. Porque, como ya he dicho, mientras más uno se enfoca en algo, más está separando el resto. Y cuando veas que hay algo exterior que pueda atentar contra tu definición, te vas a sentir en ansiedad absoluta. Entonces me encanta como dice Hatton aquí, hay mucho más que va a decir y se lo voy a seguir leyendo. Esta lectura es mucho más fácil que la de Ra. Dice, la función de la sexualidad es enseñar servicio. Uno se siente atraído por otro de su especie y forma una relación. Y en esa relación hay oportunidades para el servicio o para el mal servicio. Y gradualmente, a medida que el espíritu crece a través de esta asociación, comienza a aprender cómo ser útil. Si no fuera por el impulso de la sexualidad, es probable que no hubieran estas relaciones intensas y, por lo tanto, estos fuertes estimulantes o catalizadores de aprendizaje. Muy bien. Aquí estamos viendo la función de la sexualidad total, que es enseñar servicio. Una vez que despertamos esa sexualidad, ¿qué es lo que queremos? Compartirla con otros. ¿Okay? Y eso abre la posibilidad de tener una relación intensa con alguien que magnéticamente sentimos atracción a través de nuestra polarización biológica, mental y por supuesto nuestra inclinación sexual de lo que queremos hacer. Entonces, a través de eso, bueno, aquí estamos hablando ya de lo que es todo el cortejo de la sexualidad como tal, pero es intentar dar ese servicio. Y sabemos que el objetivo es entregar nuestro amor a través de esa energía sexual. Entonces, gradualmente, a medida que el espíritu crece a través de esta asociación, comienza a aprender cómo ser útil. Una vez que empieza a asociarse sexualmente, empiezas a ver cómo ser útil en tu expresión sexual. Y si no fuera por el impulso de la sexualidad, no tuviésemos estas relaciones intensas, en pocas palabras. Si no fuera por la intención que tenemos de tener relaciones sexuales, no tuviésemos la posibilidad de tener estas relaciones tan intensas que tenemos, donde nos rompían el corazón, o te lo rompen todavía, o bueno, relaciones tan hermosas que podemos tener también con nuestras parejas. Hatton continúa y dice, aquellos que son homosexuales han tenido una dificultad de personalidad que los impulsa de una manera sexual hacia su propia carga, al igual que una carga positiva que se siente atraída por una carga positiva. Esto se debe a la confusión entre encarnaciones, siendo la encarnación anterior de un sexo y esta encarnación de otro. Una vez más, aquí estamos hablando de lo que nos dijo Ra. En este momento no había sido canalizado Ra, fue como 4 años y medio antes de Ra. Pero están hablando de lo mismo, el mismo efecto de que los homosexuales han tenido una dificultad de personalidad que los impulsa. De nuevo, la dificultad de personalidad depende de la influencia social la cual hayan tenido para poder identificarse como se identifican, y las inclinaciones sexuales son simplemente algo adicional a lo que realmente ellos son, por posiblemente, o definitivamente muchas de ellas, las previas encarnaciones, lo cual es darse cuenta de una fase tuya que simplemente es y que puedes integrar en tu vida sin ningún tipo de identificación absoluta, en mi opinión. Pero en buena medida eso es lo que dicen. No entendí muy bien cuál es la analogía que hicieron decir de una carga positiva se siente atraído a otra carga positiva. En electricidad, hasta donde yo tengo entendido, eso no es posible. O de repente sí, me fallo yo en electricidad o física cuántica y quizás, no sé. Pero para finalizar la parte de Hatton, dice, pero la función de la homosexualidad es la función de cualquier tipo de sexualidad. Permitir que una persona forme una relación lo suficientemente intensa como para que pueda aprender a servir y a amar. Amar a los demás más que a sí mismo. O mejor dicho, amar a los demás más que a su personalidad, por tanto, pero tanto como al creador. Bonita manera de terminar lo que Hatton estaba diciendo. La función de la homosexualidad es la función de cualquier tipo de sexualidad. De querer tener simplemente una interacción sexual para una relación intensa en la cual vamos a buscar suficientemente intensa para que pueda servir y amar. Todo eso es todo. El único propósito de la sexualidad de cualquier manera es esa energía. Traten de verlo desde el punto de vista más metafísico. Tenemos una energía que queremos compartir. Esa energía está desbordándose. Se la queremos dar a otra persona. No es dominándolo. ¿Okay? Es entregándosela libremente, sin querer esperar nada acá. Y eso es lo que Hatton está reforzando aquí. Me fascina cómo termina y por eso quise incluirlo. Amar a los demás más que a sí mismo. O mejor dicho, amar a los demás más que a su personalidad. O sea, a la personalidad de uno mismo. Al ego, en pocas palabras. Si te puedo amar a ti más
en mi propio ego, he trascendido lo que es la barrera entre tú como creador y yo como creador. Te amo tanto como creador. Y ese es el objetivo. Ahora, esto ayuda. Solo no necesariamente tenemos que utilizar nuestra energía sexual para hacerlo, sino que podemos llegar a hacerlo por el simple hecho de observar a la otra persona como el creador. Y para eso, naturalmente, eliminas al ego. O no lo dejas que interfiera. El ego siempre va a estar ahí. Hay tanto que hablar y que tanto que pueda expandir, pero queda mucho más que cubrir. Así que vamos a volver a Ra. Voy a meter el de Ra, donde Don ahora toma otra dirección, pero igual vamos a hablar de algo de homosexualidad. Y dice: existe una imprenta en el código de ADN de una entidad de forma que las tendencias sexuales queden marcadas por experiencias sexuales precoces. Ra le dice: es correcto en parte. Debido a la naturaleza de las experiencias sexuales solitarias, en la mayoría de los casos es poco probable que lo que llamas masturbación tenga un efecto determinante en experiencias posteriores. Esto también es así en algunos de los encuentros que podrían considerarse como homosexuales entre los del grupo, entre los de ese grupo de edad. Con frecuencia, en su lugar, son prácticas inocentes derivadas de la curiosidad. Ok. Don está hablando de que si esto fue de hecho una investigación que hizo Timothy Leary, quien fue todo un personaje en los 60 en su investigación y el intento de promulgar muchísimo lo que eran las sustancias psicodélicas. Él tuvo una relación muy pintoresca con Ram Dass, quien también es otro personaje muy famoso. Y se me olvidó el nombre de Ram Dass como tal. Ram Dass es su nombre que tomó luego de haber estado más en la parte hindú y su dirección espiritual. Pero Timothy Leary hizo, por lo visto, una investigación en cuanto a la impresión en el ADN. A mí no me gusta lo del ADN como tal, porque explica muy poco lo que realmente está sucediendo. Nosotros sabemos que la parte metafísica de nosotros tiene mucho más valor o mucho más influencia en sí, en lo que es nuestra expresión física, porque de ahí es donde nosotros venimos. Entonces, pero, de nuevo, están haciendo investigaciones en ese entonces sobre las sustancias psicodélicas y sobre lo que era la parte científica de todo esto. Y aquí, en cualquier caso, Timothy Leary, alguien que si quieren saber un poco más de él, vayan a buscarlo. Muy fascinante, de verdad, este personaje de la historia. Estoy pensando en los recuerdos que tengo de la historia de él con Ram Dass. Pero, ok, entonces, debido a la naturaleza de las experiencias sexuales solitarias, en la mayoría de los casos es poco probable que lo que llamamos masturbación tenga un efecto determinante en experiencias posteriores. O sea, aquí no estoy completamente de acuerdo con lo que Ra dice, porque la masturbación pudiera tener un efecto intenso en la entidad como para tener un efecto que cause alguna dirección. Pero no sé, no me atrevo a estar muy en desacuerdo ahí. Quizá por la manera como ellos lo están diciendo. En cualquier caso, lo que dicen es que eso también es así en algunos de los encuentros que podrían considerarse como homosexuales entre los de ese grupo de edad. Estamos hablando de adolescentes que tengan, por supuesto, experiencias homosexuales de curiosidad, como dicen. Con frecuencia, en su lugar, son prácticas inocentes derivadas de la curiosidad. No hay ninguna influencia fuerte o intensa en estos actos curiosos de experimentar. Y la masturbación tampoco, como ellos dicen. La otra parte, donde dice Ray, continúa: sin embargo, suele ocurrir que la primera experiencia en la que el complejo mente-cuerpo-espíritu participa de forma intensa determina efectivamente sobre la entidad una serie de preferencias para esa experiencia de vida. Okay. Esto sí es importante, porque lo que es, y aquí hablamos de lo que son las primeras experiencias intensas, como dicen. La primera experiencia participa de forma intensa, determina efectivamente sobre la entidad una serie de preferencias para esa experiencia de vida. La experiencia de vida es la sexual, obviamente, o al menos en lo que sucedió sexualmente. Y aquí tenemos ambos casos. El más prevalente, desafortunadamente, es el abuso sexual infantil, lo cual es mucho más común
de lo que uno se puede imaginar. Desde que yo tuve conocimiento o empecé a abrir lo que era, de hecho desde antes que tenía consultas con personas, consultas íntimas y tratar de explorar la parte psicoterapeuta con ellos. Ya hace tiempo me he dado cuenta de que es muy prevalente el abuso sexual. Quizá porque también primero por nuestra sociedad, por lo distorsionada que está, y segundo porque el niño siempre está mucho más susceptible a lo que es un abuso sexual. Cosas que son tan insignificantes quizá pudieran ser muy fuertes, como un comentario incluso pudiera ser muy muy fuerte para lo que la persona termina desarrollando como trauma en su sexualidad. Un comentario, siquiera un abuso físico sexual. Hay tantas maneras. Entonces, y esto tiene que ver con cualquier parte de traumático, obviamente. Y podemos ver el paralelo ahí, cualquier trauma que uno tenga, sobre todo a esta edad prematura, o precoz, como decía Don, puede tener ¿cómo es que dicen ellos? Una imprenta en lo que es la experiencia de vida de ese tipo. Pero también puede ser que la experiencia haya sido muy extática, que haya sido fascinante, que haya sido una experiencia sexual quizá mágica, y eso también determina la dirección sexual de la persona. Hay tanto que podemos hacer aquí o podemos sacar de esto, pero a eso es a lo que se refieren, dependiendo de la intensidad o la primera experiencia intensa que tengan, define a la persona como tal. Y eso también es importante, sobre todo para los que ya somos adultos, poder explorar qué en nuestro pasado causó de repente una imprenta en lo que es nuestra percepción de la sexualidad y qué puede estar generando bloqueos, sobre todo en nosotros, en los chakras o puntos energéticos más bajos, 3 primeros: rojo, amarillo, naranja, no en ese orden. Rojo, naranja, amarillo. Y sería una buena terapia no saber qué es lo que está sucediendo ahí. Pero bueno, para terminar de cerrar ese punto, ahora pasamos a otra parte donde Don está preguntando sobre el grupo de Orión. Y dice: ¿utiliza el grupo de Orión ese hecho como puerta de acceso para inculcar en las entidades preferencias que podrían ser de polarización negativa? Y Ra dice: al igual que los de la Confederación, tratamos de hacer... repito. Al igual que los de la Confederación, tratamos de hacer irradiar... Está mal escrito. Al igual que los de la Confederación, tratamos de hacer irradiar nuestro amor y luz, y siempre que surge la oportunidad, incluyendo las oportunidades sexuales, el grupo de Orión aprovechará una oportunidad si es de orientación negativa o si es la entidad, o si lo es la entidad. Ok, esta parte está un poco confusa. En cualquier caso, lo que están diciendo es que Don pregunta que si el grupo de Orión aprovecha estas inclinaciones sexuales o momentos sexuales, orientaciones, lo que sea, la experiencia como tal, para tratar de ellos poner su imprenta ahí. Y Ra le dice que al igual que los de la Confederación, el Orión también lo hace, aprovechan la oportunidad para, así como la Confederación manda amor y luz, los de Orión también aprovechan para tratar de dar esa orientación negativa. En pocas palabras, cuando ustedes están teniendo sexo, los de la Confederación y de Orión los están observando. Así que tengan eso en mente la próxima vez que estén en relaciones sexuales. Eso es lo que ellos dijeron, yo no lo dije, ¿ok? Ellos están muy pendientes de sus relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque es un momento especial y hey, todos queremos observar. Hablando de fetiche. Los de Ra. Ok. En cuanto a lo que realmente está sucediendo aquí, es que obviamente existe una potenciación de lo que es... espero que se acuerden de la Confederación y Orión cuando estén haciendo. Entonces, sí existe obviamente un intercambio de energía. Y Julie y yo lo pensábamos en esto, de hecho me lo comentaba hace poco, cómo se pudiera ver esa parte orgásmica de lo que es la interacción sexual desde el lado metafísico. Y me imagino que hay una especie de unión muy visible o muy notable, donde se pueda influir, dependiendo de la polarización de ambos,
para poder llamar. Por eso es que muchas personas pueden tener experiencias místicas, un orgasmo, dependiendo de la polarización. No necesariamente quiere decir que sea de orientación positiva, pues orientación negativa no solamente te están mandando... tampoco se me asusten cuando vayan a tener orgasmo, ¿no? Pero estamos hablando de lo que pueden hacer, la influencia que pueden causar. Y así como los de la Confederación mandan amor y luz, los Orión aprovechan para mandar información negativa, orientación negativa. Así que dependiendo de su polarización, simplemente busquen ese amor y luz. No solo de la Confederación, sino de ustedes mismos, porque ustedes son los mayores generadores de ese amor y luz. Es muy importante mantenerlo en mente. Y de hecho es un buen punto recalcar ahorita que el propósito de la interacción sexual es buscar el intercambio de esa energía sexual y por supuesto transmitirla y sentirla porque uno es quien la está generando. Ok, pasando de esa parte bizarra de la Confederación y Orión, viéndonos en nuestras partes más privadas. Don dice, pregunta 31-13, ya casi llegando al final de esta sesión, todavía nos faltan algunas y todavía falta que hablar bastante. ¿Existe una inclinación emocional no relacionada con la polaridad sexual masculina femenina que pueda crear una acumulación de energía sexual en una entidad? Esta pregunta es un poco confusa. Ra dice la acumulación de energía sexual tiene muy pocas probabilidades de producirse sin desviación sexual por parte de la entidad. Quizá no hemos comprendido la pregunta, pero parece evidente que una entidad debe tener un potencial de actividad sexual para experimentar una acumulación de energía sexual. Lo que pasó fue que Don quería, se va a aclarar un poco más en la pregunta que sigue, pero Don quería saber si existe algún tipo de preferencia emocional. ¿Cómo fue que dijo en español? En inglés dijo bias. Inclinación emocional. Okay. Preferencia, inclinación emocional que ayude a acumular esa energía sexual. Como por decir algo, no sé, que tengas algún tipo de inclinación emocional a escuchar música y que eso te ayude a de repente acumular tu energía sexual. Y Ra le dice, si no hay una para que ocurra una acumulación de energía sexual tienes que tener alguna inclinación sexual, sea lo que sea, ¿ok? Por eso que la pregunta fue un poco confusa, porque era como que algo no sexual te puede dar algo sexual, y Ra le dice no, para que algo te dé sexual tiene que ser sexual, punto. Esta segunda pregunta va a aclarar un poco más lo que Don quería decir, y dice, estaba pensando en la posibilidad de que el grupo de Orión de influenciar a ciertos miembros del Tercer Reich, de los cuales he leído que obtenían gratificación sexual derivada de la observación de la asfixia y matanza de entidades en las cámaras de gas. Ra le dice, reiteramos que esas entidades tenían el potencial para la acumulación de energía sexual. Aclaratoria muy importante. La elección del estímulo es ciertamente una elección de la entidad. En el caso del que hablas, esas entidades estaban fuertemente polarizadas por el rayo naranja, hallando así el bloqueo de energía de poder sobre el prójimo, cuya máxima expresión es la de quitar la vida y manifestándolo de una forma sexual, aunque solitaria. Ok, ahora podemos ver que lo que Don quería decir era lo que él no podía comprender, obviamente, que como viendo los nazis de el Tercer Reich, que estamos hablando de lo que es la Alemania nazi, que obtenían gratificación sexual al masturbarse viendo a las personas morir en cámaras de gases, lo cual fue un reporte que él leyó. No sabemos si es cierto, pero vamos a decir que lo es, y sabiendo que, asumiendo que haya sido así, es algo bastante bizarro y oscuro que explorar. Pero lo que Ra dice es que estas personas, primero, dicen, estas entidades tenían el potencial de la acumulación de energía sexual, como ya han dicho. O sea, de por sí ya tenían la necesidad de querer compartir esa sexualidad. Sin embargo, la elección del estímulo, de lo que le estimulan a ellos, es elección de la entidad. Completamente el fetiche tan bizarro y oscuro que tenían estas personas. En el caso del que habla, estas entidades estaban fuertemente polarizadas con el rayo naranja. Ahora, algo que mencionar aquí es que para polarizarte sexualmente en tu rayo naranja, tienes que tener un bloqueo enorme. Lo mismo que en el amarillo. E incluso el verde. Bueno, no, para polarizarte en el verde no. Selección de palabras. Para polarizarte en el amarillo o en el naranja, debes tener un bloqueo enorme, porque no te permite subir la energía. La idea
de la transferencia de energía sexual, la exploración de tu energía sexual, es subir la energía lo más que puedas. Es una energía que está subiendo. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Estos, obviamente, individuos, hermanos de nosotros, tenían un bloqueo muy fuerte en el rayo naranja y que disfrutaban, como decían, hallando así el bloqueo de energía de poder sobre el prójimo, cuya la máxima expresión es la de quitar la vida y manifestándolo de una manera sexual o solitaria. Solitaria porque se masturbaban, no tenían ningún tipo de interacción con otros para poder disfrutar lo que estaban observando, macabro como suene, pero esa es... Claro, o sea, en tu rayo naranja tú estás observando a otro, a otra persona nada más, a otro yo. Y el bloqueo es tan grande que lo ves como algo que puedas manipular para controlar. Ni siquiera has llegado al amarillo donde puedas verlo como otro yo, sino como un objeto, en pocas palabras. Y al verlo como objeto, el mayor disfrute es tener control sobre ese objeto. La mayor expresión, la máxima expresión, es la de controlarlo hasta el punto de matarlo. Quizá más fuerte sea, como dice Scott Mandelker, la posibilidad de controlarlo al punto de que la persona desee morir. Pero ya estamos pasando a un punto más bizarro y otro nivel más oscuro de todo esto, que es el control sobre otra persona. Hacer lo que voluntariamente quiere quitarse la vida, lo cual es muy prevalente en nuestra sociedad ahorita, gracias a todas las distorsiones que tenemos, que forzan o estimulan a la gente a quitarse la vida, por muchos medios. Pero en fin, a eso es lo que se está refiriendo Don, y creo que retiramos que hay una parte más que dice Ra, y dice, en este caso el deseo se mantendría sin disminución y sería virtualmente inextinguible. Si observas el espectro total de prácticas sexuales entre tus pueblos, hallarás que existen aquellos que experimentan gratificación en la dominación sobre otros, ya sea mediante la violación o por otros medios de sometimiento. Cada caso constituye un ejemplo de bloqueo de energía de naturaleza sexual, y esto se representa muchísimo con el estado actual de nuestra sexualidad en el mundo, con la pornografía como tal, la dirección que ha tomado. No es algo artístico como realmente pudiera ser la pornografía, sino que es algo de exhibir lo que es la dominación del hombre a la mujer sobre todo, e incluso en algunos casos de mujer a hombre, lo cual es algo prevalente también si se manifiesta en la pornografía, se manifiesta en la juventud y también por supuesto en los adultos que tienen esa inclinación o esa distorsión hacia el deseo de dominar. Entonces, esto es algo que, de nuevo, ellos dicen, si observas el espectro de todas las prácticas sexuales entre tus pueblos, existen aquellos que experimentan gratificación en la dominación. Quiere decir que tienen sus bloqueos también en el naranja. Si tú quieres dominar a tu pareja de cualquier manera, sobre todo en el acto sexual, estás experimentando lo que es conciencia. No voy a decir que está malo, porque sé que me caerían encima, pero de nuevo, o sea, ¿por qué decir que está mal? Al decir que está mal, si una persona tiene un bloqueo ahí, lo estamos condenando. En vez de eso, me gustaría decir simplemente que si tienes un bloqueo ahí, es algo que explorar en ti mismo y ver qué es lo que te está previniendo que puedas subir tu energía sexual a considerar a la otra persona como otro yo. O sea, es una posibilidad que está y existe. Entonces, esa es la manifestación. La manifestación del bloqueo sexual en el rayo naranja es querer dominar a la otra persona. Porque no se ve sino como un objeto. Ya sea mediante la violación o por otros medios, que sabemos que existe, por supuesto, demasiado preponderante de lo que me gustaría admitir, pero es así, y que no hay un respeto de la sexualidad sagrada, o simplemente el explorar libremente la sexualidad como un juego, como un juego, porque en realidad es un juego, es un baile, es una danza entre dos personas, sean homosexuales o no, es un disfrutar. Y poder explorarlo cada vez más hasta encontrar compenetración con el otro. Creo que no puedo agregar más nada. Aquí sí puedo, pero se me ha hecho muy largo el video ya. Quizá lo leo en otro video. Siempre digo, no termino hablando. Pasemos a la otra parte de la pregunta de Don, lo cual es una de las últimas. Dice, en ese caso sería capaz el grupo de Orión de inculcar en las entidades este efecto del rayo naranja. Es así como ocurrió. Si nos remontamos al inicio de la tercera densidad, debe haber una causa fundamental para ello. Muy buena pregunta. Pero muy buena pregunta. Don quiere saber el origen, básicamente, de dónde vino esto, de dónde vino esta distorsión. Ral explica.
El motivo no es Orión, es tu libre elección. No es sencillo de explicar, lo intentaremos. La transferencia y los bloqueos de energía sexual son antes una manifestación o muestra de lo que es más fundamental, que a la inversa. Por tanto, a medida que tus pueblos se abrieron a los conceptos de belicosidad y de codicia por las posesiones, estas diversas distorsiones comenzaron a filtrarse a través del árbol de la mente, al descender a las expresiones del complejo corporal. La expresión sexual es básica para ese complejo. ¡Bum! Muy bien. Gracias, Ra. Ok. Dense cuenta. Cuando hablamos de esto, estamos hablando ahora del árbol de la mente, lo cual tuvieron que haber visto en el video pasado. Vínculo por aquí para que lo vayan a ver si no lo han visto. El árbol de la mente. Primero que nada, la pregunta de Don es que si esto fue propiciado en el pasado por el grupo de Orión. Y Ra dice en pocas palabras sí pero no. O no pero sí. El motivo no es Orión, la manifestación como tal, el querer hacer este tipo de dominación y lo que hacemos en la práctica sexual, de bloqueo y de ver al otro como un objeto. Dice, eso es tu libre elección en realidad, no es Orión. Y dicen, vamos a desenmarañar lo que dijeron. La transferencia y bloqueos de energía sexual son antes una manifestación o muestra de lo que es más fundamental que a la inversa. En pocas palabras, es una manifestación, ¿ok? La transferencia y bloqueos de energía sexual, esa interacción que tenemos aquí, ese juego, ese conflicto que pudiéramos tener aquí de poder elevar esa energía, viene, vamos a verlo como desde la Tierra. La Tierra completamente neutral, simplemente se quiere manifestar. Y se manifiesta y dice, quiero compartir esto, o tengo bloqueos para compartir esto, ¿ok? Más que la inversa, que la influencia exterior, ¿ok? Por tanto, a medida que nuestros pueblos se abrieron a los conceptos de belicosidad, o sea, querer ser agresivos, y también de codicia por la posesión, agresivo y posesión, ¿qué les quiere decir? Hombre dominante en el pasado, mujeres también, ojo, pero más que todos los hombres, obviamente en nuestra historia, han querido poseer, dominar y agredir a las mujeres. Entonces, a través de eso, estas diversas distorsiones comenzaron a filtrarse a través del árbol de la mente. Recuerden, el árbol de la mente, viniendo desde arriba, siguiendo la parte cósmica, logoica, planetaria, racial, hasta la individual, se filtra, ¿ok? Porque fue agregado digamos que a la piscina de conciencia que tenemos en el planeta. Y, por supuesto, la expresión sexual es básica para ese complejo, para el complejo físico, porque desde el árbol de la mente se fue descendiendo hacia el complejo corporal, lo cual es la manifestación de la mente, y ahí se produce lo que es la distorsión como tal. Aquí es muy importante, voy a hacer la acotación después de leer la última parte de esta respuesta, y Ra dice, para finalizar, esta pregunta, todavía nos falta una más. Por ello, estos bloqueos de energía sexual, aunque estén influenciados e intensificados por Orión, son básicamente el producto de la forma de ser escogida libremente por tus pueblos. Entonces, a pesar de que sí, los bloqueos de energía sexual son influenciados e intensificados por Orión, no quiere decir que vengan de Orión. Son libremente elegidos por nosotros, porque es una expresión básica de nosotros mismos, y son el producto de nosotros. Entonces, ahora, es importante ahora recalcar esto para todos los errantes que me están escuchando, a todos ustedes, en esencia. Tenemos la descripción de que a través del árbol de la mente se filtra lo que es estas condiciones de ser así. Y podemos sentirnos como que, soy víctima de que debido a la conciencia planetaria yo soy así. Ok, sí, puedes verlo de esa manera y puedes sentir la victimización. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Y más aún, para ver la posición de honor, deber y responsabilidad que tenemos al adoptar o al cargar con estas distorsiones, es que ustedes, una vez que tengan esa distorsión, son responsables de sanarse, no solamente a uno mismo, porque uno en realidad no existe, una ilusión. Estamos sanando la conciencia planetaria que somos todos. En pocas palabras, nosotros todos estamos manifestados en distintas iteraciones para poder cargar a cuestas ciertas distorsiones que debemos sanar y poder aliviar de la conciencia planetaria. Entonces, cada vez que identificamos algo en nosotros que debe cambiar, no es nosotros el yo egoico que piensa que va a ascender y que nunca va a ascender, sino el yo real, que es el yo planetario, que necesita curarse de esto.
Entonces tenemos posibilidad de sanación. El trabajo del errante está presente aquí. Cualquier distorsión que nosotros carguemos, a pesar de que venga la carga del planetario, sí, pero ¿quién eres tú? Tú no existes más allá de esta encarnación, porque es que cuando mueren, el cuerpo ya como que, se acabó. Ahora volvemos a la conciencia planetaria y quisiera volver a tener las oportunidades que tuve para sanar aquellas distorsiones que tenía. Puedo seguir hablando de esto, pero no puedo. Ok, después, libremente por tus pueblos, ya, terminamos esa parte. Recuerden, el trabajo de ustedes es identificar, si lo desean así, no tienen por qué hacerlo, ya es suficiente con que estén vivos. Simplemente es la posibilidad, el potencial que tienen para sanar a la conciencia planetaria. Me conviene a mí, porque yo soy parte de ustedes, y les conviene a ustedes, porque ustedes son parte de ustedes mismos. Así que, un beneficio por todos lados. Servicio a otros. Servicio a otros. Es otro ángulo. Ok, pasamos a la última pregunta, que va a dar un poco de controversia quizá también. Me encanta la controversia. Don dice, en ese caso quisiera saber si esto opera a través de la memoria racial y si contamina a toda la población de una forma u otra. Ra dice, la memoria racial, conteniendo todo lo que se ha experimentado, por tanto, existe cierta contaminación. Leo otra vez. La memoria racial contiene todo lo que se ha experimentado. Por tanto, existe cierta contaminación, digamos, incluso de naturaleza sexual, que se manifiesta en tu cultura principalmente como las diversas predisposiciones a relaciones adversas o, como las llamas, matrimonios. En lugar del ofrecimiento libre del uno al otro en el amor y la luz del infinito creador. Somos todos nosotros. La pregunta de Don es que quería saber si se contamina. Como ya dije, claro, por supuesto que se contamina y todos nosotros terminamos representándola de una manera u otra, dependiendo de nuestra absorción de lo que es el exterior y cómo nos condicionamos. Entonces, una vez más, para hacer énfasis de que no se trata de sentirnos víctimas de lo que nos pasó, sino sentirnos responsables de lo que somos. Por eso, poder aliviar la carga del planeta como tal. Ahora, otro punto interesante que dicen es que se manifiesta, y una de las maneras como se manifiesta es a través de lo que llamamos matrimonios. La idea, porque fíjense, ¿qué es un matrimonio? Un matrimonio dentro del contexto, digamos, institucional, que pudiera ser religioso, tribal incluso, gubernamental más que nada, aunque religioso también, o cualquier tipo de expresión de lo que es un matrimonio. La unión de dos personas a través de sistemas abstractos que dicen que deben estar juntos y no por la libre elección de las dos personas que dicen, ¿sabes qué? Quiero estar contigo. Pero ¿por qué tiene que existir un lazo? ¿Por qué tiene que existir ese lazo que te ponían, te lo pone todavía, para definir que más nunca se pueden separar y que solamente Dios puede? Bueno, está bien porque uno es Dios. Uno puede decir, bueno, ok, listo. Se fue, ya no más. Pero sí, o sea, es una de las tendencias de lo que puede pasar con lo que estas inclinaciones, y tiene que ver la concepción que tenemos del matrimonio. Una vez más, no tiene nada que ver con aquellos que quieren ser monógamos y que desean tener una pareja de por vida y de verdad crean esos votos de lo que sea. O sea, está bien, es una manera de jugar. Pero decir que esa es la manera como todos debemos hacer, una vez más, identificación, etiquetas. Fíjense cómo pasa al hecho de que estamos hablando de establecer lo que es correcto, de que dos personas tienen que estar juntas en matrimonio, tienen que estar, eso es lo último que, o sea, aquellas personas que no se sienten así, ¿por qué tienen que seguirlo? ¿Por qué tienen que sentir menos que eso? Aquí vemos todos los problemas de matrimonios también, porque personas que por razones completamente arbitrarias decidieron que tenían que casarse. Desde la parte familiar que dice, bueno, son los novios de siempre, o tuvieron relaciones sexuales, ahora tienes que casarse, o estás embarazada, tienes que casarte, o sea, todas estas, ahora sí tienes que formar esa unión, juro. O el simple hecho de que estabas enamorado de la persona, y esto es muy fuerte para muchos, pero si estabas inicialmente atraído a esa persona, y ya hiciste tu proceso, el cual realmente es el que todos debemos hacer con nuestras parejas, y ya llegó el momento de liberación donde uno dice, hey, te reconozco como una entidad libre y no como propiedad mía ni nada, o sea, ni siquiera estoy
no estoy atraído a ti porque me falta algo de ti, sino porque, ni porque me complementa, es lo mismo, sino simplemente porque te aprecio y eres una persona que más nadie podrá ser como tú en mi vida porque me diste todo esto. Es una diferencia. Entonces ahí, ¿qué quiere decir? Que se acabó el matrimonio, que se acabó la chispa dependiendo de qué es lo que enardece tu llama. Pero nada, en ese caso, o sea, es cuestión de definir lo que es matrimonio. Y bueno, me estoy yendo por las ramas aquí, pero hay mucho que sacar también del matrimonio. Pero en buena medida lo que estamos hablando es de la inclinación que hay de que el matrimonio debe ser algo, digamos, institucional, o como quieran llamarlo. Entonces, así terminamos lo que es esta parte o toda la sesión 31. Fue una larga sesión por varios aspectos y sobre todo por lo controversial que puede ser y muchos de los aspectos sociales que tenemos. Conclusiones. Tenemos hemos pasado a la parte de la homosexualidad, lo cual ya hablamos bastante. No sé si hay algo más que quería agregar a eso, sino el simple hecho de que recuerden, o sea, para las personas, para los homosexuales como tal, o que se sientan homosexual por cualquier definición que tengan, no sentirse que están definidos por algo de por sí. ¿Okay? Es mi consejo, no tienen por qué tomar. Eso puede generar incluso más separación de lo que es realmente, porque pudiera decir, o sea, y esto es por abogar a todo, entonces el bisexual, ¿dónde queda? ¿Quién sería entonces la expresión máxima del ser? ¿O es el asexual en realidad la expresión máxima del ser? No existe. Entonces no hay, es una preferencia. Yo creo que lo hablamos bastante, pero esa es la parte que quería enfatizar tanto, porque es como Hatton lo dijo, o sea, es una palabra emocionalmente cargada que tiene mucho peso. Es algo como aquí en Estados Unidos existe una tendencia, no es una tendencia, es una susceptibilidad a la palabra negro, cuando para nosotros, para cualquier persona, la palabra negro es un color, es simplemente un color. Aquí la palabra negro puede ser, suena horrible, de hecho no la usa la palabra en inglés, y fíjate que hasta yo aquí tengo la limitación de no utilizarlo, pero en cualquier caso, o sea, existe ese tipo de decisión arbitraria de que algo puede ser así. Entonces, una vez más, esto es simplemente la percepción metafísica de todo. Pasamos por todo eso también. Pudiera seguir hablando de esto, pero no lo voy a hacer. Y en cuanto a lo que es la exploración sexual, mi última acotación aquí, después de todo lo que ya dije, porque fue bastante, es que hay que recordar cuál es la parte metafísica de todo esto, que es realmente el esqueleto de quienes somos, y es esa parte de querer compartir una energía que naturalmente nosotros sentimos y percibimos, queremos dar sin querer recibir nada a cambio. Explorarla es importantísimo porque nos define. Tenemos que saber quiénes somos primero antes de querer compartirla de la manera como queremos. Y eso obviamente se puede hacer con otra persona. Se pudiera explorar hasta cierto punto solo, pero para eso hay que conocerse a sí mismo. Y hay también que ver qué otro tipo de traumas o problemas sexuales, bloqueos que tengamos, explorar todo eso. Entonces, me interesa más que todo poder mencionar esa parte de lo que es la exploración sexual, que no es nada definido, como dije con lo del matrimonio también. No es nada que tenga que ser definido, es algo que todos tenemos que hacer porque estamos libres de explorar, y como dicen, el libre, en lugar del ofrecimiento libre del uno al otro, en el amor, la luz, el infinito creador. Buscarlo de esa manera, explorarlo libre y ser libre. Desde que yo tengo uso de razón adolescente, no desde, bueno, no sé, quizá, siempre he visto la sexualidad como algo que es una energía muy fuerte, es muy sutil y es muy hermosa poderla compartir con quien sea. No tienen por qué tener, siempre me confundió muchísimo porque había tanto tabú, tanto misterio alrededor de todo esto y tanta vergüenza
al querer hablar de sexualidad, como que si fuera algo, no sé, ni siquiera puedo, o sea, más macabro es hablar, y es increíble, pero nuestra televisión está llena de eventos macabros, donde asesinatos, apuñalamientos, y nada más abran las noticias amarillistas para que vean lo que muestran las fotos. O sea, hay cosas que son mucho más fuertes, emocional para uno al menos, que es algo sensible a esto, que la sexualidad. Y la sexualidad sigue siendo reprimida hasta cierto punto, que es absurdo. O sea, es un cuerpo, es una sensación, es una energía, es un orgasmo, es un éxtasis, y es un libre compartir del amor. Entonces, estos fueron una de las cosas que me fascinaron de leer el material de Ra, y adicional, ya que tenemos 1 hora y media casi hablando, que fue lo que es ver la aceptación libre de lo que es el sexo como tal, como una energía, como una simple energía. Y eso es lo que me gustaría poder compartir con ustedes, que busquen, exploren y que traten de combatir cualquier condicionamiento que hayan tenido. Y si los de ustedes es simplemente tener una vida asexual, perfecto también. Eso no quiere decir que tengan que explorar lo que es una energía sexual. Y si la quieren explorar de la manera como quieran, sean libres, sean libres, sean libres, sean libres, y no se dejen encarcelar por nada. Con esto ya llego al final de mi discurso. Fue bastante. Gracias por haber llegado al video más largo que he hecho hasta ahora. Tengo muchas cosas todavía que quisiera compartir en cuanto a lo que voy a hacer, pero vamos a hablarlo en otros videos, sobre todo aquí en el canal. Y sí quería decir algo. Suscríbanse, por favor. Si han llegado hasta aquí, lo menos que pueden hacer es suscribirse, por favor. Sería buenísimo para verlos más llenar esta población de gente, de errantes, en busca de la verdad interna, por supuesto. Denle like, todo lo demás. Déjenme los comentarios, que siempre son fascinantes leerlos. Me gustaría tener más comentarios que estén llenos. Si llegaron hasta aquí, déjenme aunque sea un epa, todo está bien, gracias, o no me gustó, cualquier cosa. Pero de verdad, ya finalmente, como siempre les digo, gracias de corazón. Nos vemos en la sesión 32, donde vamos a seguir hablando de todo esto. Un poco de energía sexual, transferencia de energía sexual y otros detalles ahí del camino positivo. Y bueno, algo más que no les voy a compartir. Ya saben, se les quiere mucho. Nos vemos ahí.